Buenas tardes. Llevaba ya unos días sin hacer vídeo y quería hoy un poco concluir con esa última fase de la crisis del antiguo régimen en España, que es la guerra carlista. Va a ser un poco un violento final del antiguo régimen. No se van a contentar con provocar una guerra, van a llegar a provocar tres durante el siglo XIX, pero básicamente el antiguo régimen está finiquitado a estas alturas. En la década de 1830, ya cuando después de la muerte de Fernando VII, va a resultar casi imposible, ¿no?, resistirse a esa marea del liberalismo que ha tenido éxito en Europa, éxito momentáneo, porque cuando muere Napoleón, cuando es derrotado Napoleón, un poco se restaura el mapa europeo y las circunstancias europeas a tal y como estaban a finales del siglo XVIII, pero va a ser un espejismo, porque lo que ya ha enraizado en la tierra ya no se puede liquidar. Y el fantasma de Napoleón va a planear durante toda la primera mitad del siglo XIX en Europa. Austria, Prusia, Rusia van a pensar que han solucionado la papeleta cuando Napoleón ha muerto, pero durante la primera mitad del XIX vamos a tener revoluciones liberales en 1820, 1830 y 1848. En Francia, bueno, va a ser una locura, ¿no? Va a caer en la monarquía, va a haber una segunda república que va a volver a caer enseguida con el golpe de estado de Napoleón III. Bueno, en Francia es un despiporre. Y en España parecido porque los políticos no se van a arreglar. Y con la monarquía, que es muy, ¿cómo llamarlo?, muy inconformista con este nuevo régimen liberal, es decir, no va a estar nunca cómoda en él, pues va a haber también muchos conflictos. Durante los años 30 del siglo XIX va a haber grandes reformas de la economía y del Estado, sobre todo desde 1833, que es cuando muere Fernando VII, y cuando los liberales empiezan un poco a acceder al gobierno, porque los necesita María Cristina para enfrentarse a los carlistas y conservarle el trono a su hija. En un primer lugar, bueno, van a promulgar una carta otorgada, que es una especie de carta otorgada, le llamamos algo así como un esbozo de constitución. No es un texto constitucional completo, sino una legislación de carácter liberal, pero tímida en comparación con lo que suele ser una constitución, con lo que fue la Constitución de 1812, por ejemplo. La carta otorgada normalmente reconoce un Estado con soberanía compartida entre el rey y las Cortes, es decir, entre el rey y el pueblo español, de tal manera que no se llega a alcanzar plenamente la idea liberal de soberanía nacional, que recordemos era digamos, el país pertenece a todos los ciudadanos de españoles, o lo que es lo mismo, todos los ciudadanos españoles son propietarios de España, para que nos entendamos. España no pertenece a un rey ni a una familia real, sino a los ciudadanos españoles. Ese suele ser el primer artículo de las constituciones liberales. Bueno, pues en los textos de las cartas otorgadas se reparte esa soberanía entre el rey y el pueblo, ¿no? Es una conquista a medias. Pero el Estatuto Real de 1834, que va a promulgar María Cristina para contentar a los liberales, y que va a suponer un poco la división entre los liberales más conformistas, los moderados, que son liberales muy conservadores, más próximos al absolutismo, y los liberales progresistas, que son los defensores del texto de 1812 íntegro, son más defensores de las libertades, de la soberanía nacional, de limitar el poder del rey, de la monarquía parlamentaria. Porque lo otro le llamamos monarquía constitucional.
La monarquía parlamentaria, el rey no tiene poder. Pues con el Estatuto Real lo que van a conseguir es un poco dividir a los liberales españoles. Pero el Estatuto Real no va a tener mucho éxito, porque va a estar vigente entre el 34 y el 35, después va a haber un pronunciamiento, que son estos golpes de Estado tan habituales en el siglo XIX español, van a ser la norma para los cambios de poder, siempre va a haber un pronunciamiento. Es decir, los militares se levantan y fuerzan al gobierno presente pues, a lo que ellos consideren oportuno, ¿no? En este caso, pues a traer a los progresistas al poder. Y desde el 36 y 37 van a estar los progresistas en el poder. Y van a hacer una serie de reformas muy ambiciosas. Pero no van a salir tan bien como ellos esperaban. Por eso digo que es una década muy movida, ¿no? Porque se intenta conseguir muchas cosas, pero luego de lo que se pretende a lo que se consigue realmente hay una gran diferencia. En el 36 entra en el gobierno Mendizábal, que es un político liberal, progresista, que lo que quiere es realizar una gran reforma agraria que digamos es el problema más acuciante de España. España está en una absoluta bancarrota. Imaginaos, después de la guerra contra los franceses y encima en guerra contra los carlistas, pues imaginaos cómo tenía que estar la hacienda pública, ¿no? El reinado de Fernando VII, además, estaba en guerra con todas las colonias americanas. Bueno, pues es una continua guerra y es una continua ruina económica para España. Entonces es primordial la reforma agraria que pueda aportar ingresos y pueda aportar una mayor eficiencia en el ejercicio de la agricultura y la ganadería en España, ¿no? Que era absolutamente ineficiente, como dije antes en otro vídeo, era muy ineficiente. Además no había adoptado ninguna de las reformas o de la modernización, de la industrialización que en Gran Bretaña, por ejemplo, ya estaba a toda vela, ¿no? Avanzaba a toda vela, pues bueno, aquí no. Se confiscan las tierras del clero, de las órdenes del clero, la desamortización, la llamada desamortización de 1837. Se suprimen los mayorazgos de la nobleza, que al final se suprime también los señoríos jurisdiccionales, es decir, la nobleza ya no va a poder emitir juicios en las tierras que ellos gobiernan, porque como ya había dicho, el liberalismo lo que hace es unificar todas las legislaciones y bueno, y todo eso, ¿qué efecto va a tener? ¿Va a tener un efecto positivo? Pues realmente no, porque no va a estar bien hecho, no se va a hacer bien. Mendizábal quiere terminar con la guerra carlista, quiere poner en pie de guerra 100.000 hombres para darle el golpe definitivo a los carlistas. Para ello va a vender todas esas tierras del clero. Lo que quiere es que esas tierras acaben en manos de gente que las ponga en productividad, pero va a caer en manos de una nueva burguesía, una alta burguesía, también muy acomodada, muy perezosa, que no va a tener esa iniciativa que tenía, por ejemplo, en Gran Bretaña, o va a caer en manos de nobles que solo quieren tener tierras, que no quieren trabajar las tierras, no quieren ponerlas en funcionamiento. Entonces, al final, no va a tener realmente un impacto tal y como Mendizábal lo esperaba. Y la venta de las tierras de la nobleza, de los mayorazgos, tampoco, porque lo van a adquirir nobles. ¿Por qué? Porque son los que tienen el dinero. En España, los que tenían poder económico al final era la nobleza y son los que se hicieron con las tierras que le estaban quitando a la nobleza. ¿Vale? No tiene mucho sentido, pero bueno, pues lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, pues al final las reformas fueron un poco papel mojado, porque muchos de los nobles, hasta les vino bien, porque muchos de los nobles tenían tierras de las que no conservaban documentación de propiedad. Es decir, igual la documentación de esas tierras era del siglo XV y vete a buscarla. Pues igual se la han comido los chinches. Eso podía pasar. Se quemaban los archivos,
se escribía sobre un papel muy que la humedad se lo comía, que lo destruía, ¿no? Entonces muchos de los títulos no existían o nunca habían existido porque sencillamente las tierras no les pertenecían. Entonces, lo que ocurre con esta reforma de Mendizábal es que a través de un pago lo que hace Mendizábal es reconocerle a la nobleza esas tierras. O sea, antes no era de ellos porque las tenían de una manera así un poco sospechosa y ahora con la desamortización pues ya sí que es de ellos, ¿no? Porque han pagado por ellas y ya sí que les dan cartas de propiedad. Entonces la nobleza pues un poco pues lo ve hasta positivo, ¿no? El régimen liberal que les está reconociendo algo que de lo que no tenían títulos para certificarlo, ¿no? En el 37 lo que ocurre es que todas estas reformas van a irritar a los moderados. Los moderados, como ya digo, son más conservadores, próximos al antiguo régimen y era un poco el respaldo de la ideología que tenía la misma María Cristina, ¿no? Era mucho más afín a los moderados porque ella era de cuna absolutista, ¿no? Entonces tenía más interés en mantenerse cercana y de mantener en el poder a los que son más conservadores, evidentemente. En el 37 entran en el poder los moderados, paralizan un poco estas reformas, reinician un sistema muy pues, anticuado, conservador, muy autoritario. La constitución que habían hecho los liberales progresistas en el 37, el año anterior, emitieron un texto constitucional, promulgaron un texto constitucional similar a la Constitución de 1812, pero más corta y con ciertas reformas. Especialmente llamativas son las reformas en el tema de lo americano, porque pasa a considerar a las colonias o a los territorios americanos no ya parte de la nación española, sino que las empieza a mirar como colonias. Expulsa a los diputados americanos de las cámaras españolas y eso, claro, va a causar mucho descontento en América. Pero eso daba igual, porque América estaba ya entera en armas, ya estaba independizándose. Y un poco lo que querían con esa reforma de la Constitución en el plano de América era un poco castigar la desobediencia, ¿no? De los americanos. Pero ya os digo que a la altura del 37 vamos, todos los países americanos habían independizado, excepto Cuba y Filipinas en Asia. Así que imaginaos. Además, muchos países ya llevaban más de 10 años independizados, oficialmente independizados, pero España todavía intentaba mantener ahí un conflicto con ellos, pero ya en la práctica era un sueño, ya eran países independientes. Y muy corruptos. Fueron revoluciones fracasadas las americanas. Se crearon caudillismos, pronunciamientos uno tras otro, América entera se fragmentó, que era lo que no quería Bolívar, bueno, pues es lo que consiguió. América completamente fragmentada, bajo caudillos, ultraconservadores, ultracatólicos. Pero bueno, que fue un desastre, que las revoluciones americanas fueron un desastre. Lo único que consiguieron fue zafarse del dominio español, pero por lo demás cayeron en la dependencia económica del Reino Unido y en las dictaduras de muchos caudillos, pues eso, pues de ideologías muy autoritarias y conservadoras, ¿no? Y bueno, lo que pasa en España en el 37, ya os he dicho, vuelven los moderados, con el apoyo de María Cristina también, pero los progresistas no se van a estar quietos, claro. España a partir de ahora va a ser siempre conflicto entre los que están más en el conservadurismo y los que están más en el progresismo, ¿no? Pues bueno, los progresistas, mediante pronunciamiento, evidentemente, consiguen aupar al poder a un militar muy prestigioso que acababa de finiquitar la guerra carlista,
que seguro que os suena, que es Espartero, militar progresista, liberal, con una serie de ideas para reformar España. Por ejemplo, el libre comercio, introduce el libre comercio, comete el error de enfrentarse a la oligarquía catalana, introduciendo o permitiendo a los ingleses comerciar con textiles en España, cosa que era monopolio de las fábricas textiles catalanas. Y eso le supuso una serie de revueltas en Barcelona que tuvo que reprimir por la fuerza y que contribuyeron a su caída, ¿no? Espartero. Entre el 40 y el 43. Isabel II todavía es una niña. Pero como se ha llevado un poco la situación tan al límite y hay pues problemas de subsistencias, crisis de subsistencias, problemas, digamos, para el pueblo español graves, se decide ya definitivamente darle la mayoría de edad con 13 años en 1843 y el gobierno de Espartero cae en ese mismo año y se ve obligado a exiliarse en Gran Bretaña. Mientras que los moderados vuelven al poder en el 43 y empiezan a trabajar en un nuevo texto constitucional, que va a ser uno de los más estables del siglo XIX español, que es la Constitución de 1845. Una constitución que lo que hace es retroceder todas las libertades que habían promulgado los progresistas, de imprenta, de expresión, religiosas, etc. Los moderados son ultracatólicos y bueno, sus políticas suelen ser de recorte de libertades y de conservar el poder a la reina. En este caso a Isabel II, 1843-1868, reina esos años. No es porque muera en el 68, ya veremos lo que pasa en el 68, que es lo más interesante quizás del siglo XIX español, y inician ese nuevo proceso, una constitución que reconoce poder a la reina, crea una monarquía constitucional, donde Isabel II mantiene amplios poderes, la soberanía es compartida, la separación de poderes es papel mojado, es decir, es un régimen, el de 1843, 43-45, con esa constitución muy chapado a la antigua, podríamos decir, muy autoritario, muy cercano a los postulados absolutistas, lo que no les va a salvar de tener otra guerra carlista, 46-49, la segunda guerra carlista, y va a ser un régimen represivo contra aquellos que se enfrentan al moderantismo y pues de poco avance, ¿no? Nos anclamos en el autoritarismo y en el conservadurismo y apenas hay avance entre 1843 y 1868, ¿vale? Quizás podríamos excluir unos pocos años, que ahora no sé exactamente cuáles fueron, qué años fueron de los 50, creo, de 51, 56, bueno, ya lo miraré, o igual cerca de los 60, bueno, que son los de Unión Liberal, que es un partido que funda O'Donnell, que es otro militar. Los militares, recordemos, en el siglo XIX los militares son liberales, quieren la revolución liberal, no son reaccionarios, los reaccionarios son los carlistas. Pero el ejército oficial español, podríamos decirlo así, es muy ilustrado, muy liberal, ¿vale? Y eso se va a mantener durante mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, hablaré de... Es importante el régimen de Unión Liberal de O'Donnell, es muy importante, aunque O'Donnell y los moderados, encabezados por Narváez durante todos estos años, por un militar jienense, creo, Narváez, el espadón de Loja, le llamaban, que al final acabó fusilando a O'Donnell, era un fenómeno, el Narváez, un militar de hierro. Bueno, pues es el régimen moderado, el de esa constitución de 1845,
de poco progreso, de mucha represión, autoritarismo, y que va a terminar 1868. Es el régimen que fundó la Guardia Civil, por cierto. Pero la Guardia Civil se encargaba de la vigilancia de las áreas rurales, ¿vale? Pero bueno, se funda pues a 1844 o 47, no me acuerdo si fue el 47 o el 46, no sé, pero bueno, la Guardia Civil se funda durante el régimen moderado. El régimen moderado va a caer en 1868, después de la batalla de Alcolea, cuando los liberales progresistas, con nuevas ideologías como los demócratas, incluso republicanos, se ven a parecer republicanos, se juntan, se aunan y consiguen derrotar a Narváez en la batalla de Alcolea y iniciar un nuevo proceso constituyente que va a dar lugar a lo que hemos conocido como, a lo que llamamos los historiadores, el sexenio democrático, en el que va a haber incluso una república. Pero eso lo dejo para la próxima, que ya me estoy alargando, ¿vale? Venga, gracias por escucharme y un saludo. Hasta luego.